para hacer este tema de evento. Acá hay un grupo interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto, por estar presente. Y también agradecer a Pepe Rizzi por las facilidades en el tema de brindarnos un espacio aquí en la punta. Trabajar jóvenes en el Callao, en estos años que he venido recorriendo el Callao y sus distritos, no es fácil. A veces hay que crear este tipo de grupos intermedios para empezar poco a poco a calar y a formar cuadros políticos, que es lo que requerimos. Sabía que algunas personas, por un tema de trabajo o otras cosas, no iban a poder venir, pero lo importante es estar, algunos dirigentes, militantes que han estado todos estos años, han sabido de una u otra manera hacer la acción política. Entonces acá está Walter Tincopa, Arturo Villanueva, Robinson, el candidato de Mi Perú, algunos otros militantes, el amigo Marco Segovia, que también está candidateando en La Perla. Entonces quiero agradecer también a Josué, a Benjamín, a Ariana, a Junior y a Limber, que por temas universitarios no pueden venir el día de hoy, pero que también han ayudado, y tanto para mañana y el sábado, que es toda una jornada en comunicación y taller de campañas electorales. Una breve presentación. Le agradezco a Alberto nuevamente por venir. Un poco la gente quiere conocer cuáles han sido un poco los aportes del BPC para jóvenes, y de paso también en este pequeño conversatorio muchos nuevos militantes, dirigentes te puedan conocer, y sabiendo que también estás como candidata a la presidencia del BPC, sería interesante escucharte y que todos te escuchen. Muchísimas gracias, y creo que no va a ser después de 2 años que vienes acá al Callao. Enhorabuena, muchísimas gracias, y estamos de menos a más. Sin más preámbulos, te lo dejo, Alberto, y muchísimas gracias. ¿Es la primera? Sí. Si todavía no has hecho doctrina, nada de eso, que estaba mediante y todavía no. Bueno, ok. Gracias por estar aquí, gracias por dispensarme unos minutos de su tiempo. Y yo encantado de venir cuantas veces se ha convocado, si es que se trata de hablar, y sobre todo soy un grupo de jóvenes a quienes la idea es transmitir ideas, sueños e historia también, ¿no es cierto?, de un partido político que estuvo antes que nosotros y que con toda seguridad va a estar después de nosotros. El Partido Popular Cristiano lo que expresa es una forma de ver el mundo, expresa una doctrina, que es la doctrina social cristiana, y trata de traerla a la vida política del Perú. Por tanto, es un partido muy distinto a la mayoría de los partidos políticos a los cuales estamos acostumbrados, en donde hay un líder que un día se despierta con ganas de ser presidente de la República, muchas veces termina haciéndolo, infortunadamente para el país, después se va y con él el partido desaparece también, ¿no es cierto?, ya sea para la presidencia, para la alcaldía de Lima, del Callao. La historia se repite siempre en el Perú. Hay, sin embargo, un partido político, como es el caso del PPC, que no responde a la historia particular de una persona, por más que haya tenido líderes tan importantes como Luis Bedoya Reyes, sino que responde a ideas y que, por tanto, asegura su permanencia en el tiempo. No se podría explicar de otra manera que un partido como este esté a punto de cumplir 50 años sin haber ganado nunca la presidencia de la República, ¿no es cierto? ¿Por qué ocurre esto? Y a pesar que el propio Bedoya dejó el mando, y a pesar que ese mando cayó en manos de anteriores, se fue, es más, se fue del partido, inclusive un presidente del PPC, y el partido continúa vivo. Y después Lourdes Flores, con lo importante que fue, dejó la presidencia, y el partido continúa vivo, y continuará y seguirá, fundamentalmente porque es un partido que sigue ideas. Según he visto en este esfuerzo de Bruno, que yo saludo, de estas ideas hablará otras personas, así que de estas ideas no voy a hablar yo. Otros mejores que yo seguramente les explicarán un poco las principales ideas de la doctrina social cristiana. A mí lo que se me encargó fue que les hable un poco del aporte que el PPC ha hecho al país desde el punto de vista de acción política, y eso pretenderé hacer. He hecho un mapita para no olvidar algunos hitos que me parecen importantes, y sobre eso comencemos a desarrollar algunas ideas, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hizo el PPC por el Perú? A ver, ¿cuáles fueron las apuestas del PPC por el Perú? Tal vez lo primero que habría que recordar es que, a pesar que fue Democracia Cristiana, el partido con el cual Luis Bedoya Reyes llega a la alcaldía de Lima, lo cierto es que el PPC aporta como primer elemento eso, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy creo que es más o menos un consenso: el mejor alcalde de la historia de la capital de la República fue un PPCista, nada menos que Luis Bedoya Reyes, el líder histórico del partido. El partido, lo primero que le aporta a la vida del Perú es esto: sus ideas. No es poca cosa, es algo bien importante, sus ideas.
La doctrina social cristiana, que se origina en las profundidades de la historia, muy atrás, y que ciertamente en el Evangelio tiene los aportes fundamentales, se va a plasmar como tal, formalmente, recién a finales del siglo XIX, con aquella encíclica escrita por León XIII, el Rerum Novarum. A partir de ahí va a haber un desarrollo doctrinario, ¿no es cierto?, no tan profuso como el de los últimos años. Van a tener que pasar 40 años para que se vuelva a escribir una encíclica social, 40º año, ¿no es cierto? Y después de eso no se va a volver a escribir una encíclica, más bien Pío XII va a hacer muchos aportes a la doctrina social cristiana durante la Segunda Guerra Mundial a través de los mensajes en Radio Vaticana. Comienza a hablarse en el mundo entonces de estas ideas, de las ideas sociales del cristianismo. O sea, cómo es que podemos aplicar el Evangelio en la tierra, que es el título de alguna obra de Lourdes Florenano. Y esto comienza a crecer, comienza a avanzar, y tiene un punto bien interesante años después, en lo que sería un papado corto, pero muy sustancioso, que es el de Juan XXIII. Antes de llegar al papado de Juan XXIII, o mejor dicho, retrocedamos un poquito del tiempo, salgámonos de Europa y vengamos al Perú. ¿Qué ocurría en el Perú mientras estas ideas comenzaban a ganar el mundo? Va a haber un pensador arequipeño muy importante, dicho sea de paso y como paréntesis, hay que reconocerlo, Arequipa ha sido bien importante en la historia del pensamiento social cristiano del Perú. El Callao también, dicho sea de paso. Si me dicen dos plazas, Arequipa y Callao han sido sumamente importantes para el desarrollo del pensamiento social cristiano y para la acción política social cristiana en el Perú. Pero cuando estábamos en el Perú, Víctor Andrés Belaúnde va a llegar a la capital urgido por temas inclusive familiares, personales, ¿no es cierto? Un problema muy serio con el padre, lo obliga a venir definitivamente a Lima, a instalarse aquí y comenzar a desarrollarse con la brillantez que tuvo él como jurista, como embajador inclusive, en fin, tuvo una vida muy importante como maestro universitario, y él abraza estas ideas social cristianas, ideas que todavía eran iniciales, digamos. Cuando Víctor Andrés Belaúnde comienza a producir sus textos, tenía la Rerum Novarum y punto. Si ustedes leen la producción de Víctor Andrés Belaúnde, peruano, arequipeño, van a ver muchas cosas adelantadas, cosas que después iban a ser tratadas en encíclicas. Es verdad que todo está en el comienzo, ¿no es cierto? Ustedes ven la Rerum Novarum y ahí van a verlo todo. Además va a ser desarrollo y adecuación a los tiempos. Pero es verdad que mucho de ese desarrollo, y como un adelantado, se va a dar en sede peruana a través de Víctor Andrés Belaúnde. Él, sin embargo, no va a fundar ningún partido político, va a ser constituyente, va a tener unas grandes disputas y polémicas con el APRA, pero grandes, en serio, las grandes disputas políticas de Víctor Andrés es con los apristas. Tal vez desde ahí viene nuestra rivalidad doctrinaria con los apristas, porque tenemos que reconocer en el APRA a un partido de ideas también. Entonces, ahí encuentro yo a alguien con quien polemizar. Desde esa época viene. Víctor Andrés Belaúnde no fundará un partido político, luego vendrá una presidencia de la República, terminada la Segunda Guerra Mundial, de Bustamante y Rivero. José Luis Bustamante y Rivero es presidente del Perú a través de una alianza que se hace en donde la fuerza más importante es el APRA, pero cito a Bustamante y Rivero, otra vez un arequipeño, porque por primera vez en la historia del Perú va a ocurrir una cosa interesante. El presidente de la República, en ese entonces candidato presidencial, va a declararse social cristiano. Va a decir, ¿cómo pienso yo? Yo sigo las ideas sociales de la Iglesia. Yo soy social cristiano. Lo dice en La Paz, en un manifiesto que escribe aceptando la postulación a la presidencia de la República. Y Bustamante Rivero en esa presidencia de la República va a llevar, al lado de los apristas que lo llevan, apristas que lo sacarían también, dicho sea de paso, por eso de las alianzas con los apristas, pero en fin, ¿no es cierto? Lo llevaron y lo sacaron los apristas. Así fue la historia de Bustamante Rivero, uno de los más brillantes presidentes que tuvo el Perú republicano. Pero bueno, Bustamante Rivero, entre la gente que lleva a trabajar con él, busca jóvenes brillantes, que es algo que felizmente siempre distinguió al partido. Uno de esos jóvenes, Luis Bedoya Reyes, jovencito que trabaja con Bustamante Rivero, que termina siendo su jefe de prensa en Palacio de Gobierno, y que, testigo de los últimos tiempos de Bustamante en la presidencia, escucha al propio presidente encargarle a un grupo de jóvenes que trabajaba a su lado y decirles: cometimos un error. No se puede hacer política en serio, no se pueden plasmar las ideas que queremos plasmar si no tenemos una organización política. El mandato de Bustamante Rivero en sus últimas horas de presidente fue eso: no cometan mi error, chicos, formen un partido político. Y ese fue el mandato que recogió Bedoya. Poco tiempo después iba a aparecer la democracia cristiana, y tras la democracia cristiana va a aparecer el PPC. Y entonces ahora recién, disculpen el largo preámbulo, entro en materia. Mientras estas cosas pasaban,
va a venir una etapa bien importante en el mundo que es el Vaticano II, que va a producir cosas bien importantes en ese papado corto de Juan XXIII, con dos encíclicas bien importantes, que son la Mater et Magistra y Pacem in Terris. La Iglesia se va a pronunciar sobre los derechos humanos, ¿no es cierto? Que hoy yo me muero de risa cuando escucho a la gente de izquierda hablar que los derechos humanos son de izquierda. En realidad no son ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo, son de los hombres, ¿no es cierto? Y los socialcristianos hablamos de eso hace un montón de tiempo, desde aquellas épocas ya formalmente, con enumeración además de derechos. Y mientras eso está pasando en el mundo y llega este papado inicial de Pablo VI después de Vaticano II, va a ocurrir una circunstancia bien especial. En el Perú la democracia cristiana comienza a distinguirse por la calidad de sus políticos. En el Congreso brillan los políticos demócratas cristianos. La candidatura presidencial de Héctor Cornejo Chávez fue un desastre. Pero mientras Héctor Cornejo fue un muy mal candidato presidencial, los que postularon al Congreso sí lo hicieron bien. Y se dio una cosa que podría repetirse en cualquier momento. El presidente de la República tuvo una muy mala votación, pero los congresistas no. Y la DC mete congresistas al Congreso a despecho de la pobrísima votación de Cornejo Chávez. Y ahí comienzan a brillar estos políticos, que eran políticos, repito, de un partido que se llamaba Democracia Cristiana. Y en la medida que comienzan a brillar, comienzan a enfrentarse, habría que ubicarse en la época, ¿no es cierto?, finales de los 50, comienzos de los 60, a lo que era un Perú aristocrático que resistía a morir, ¿no es cierto?, en donde había que combatir estas ideas, y en donde el ABC del socialcristianismo de aquel entonces tenía una palabra que era fundamental, la reforma. En aquel entonces los socialcristianos hablaban mucho de las necesidades de reformas, había que hacer reformas en el país. Palabra que, dicho sea de paso, viene de los textos de Víctor Andrés Belaúnde. Si ustedes buscan en los textos de los que le hablé de Belaúnde, desde esa época él ya hablaba de la necesidad de reformas. ¿De qué reformas? De la reforma agraria, la reforma de la educación, la reforma de industrias. O sea, las reformas que requería el país para cambiar. Nada de revoluciones ni de cambios dramáticos, reformas. Como dice Bedoya en el título de su libro hace poco presentado en el Congreso de la República, cambios progresivos. La única manera de que un cambio sea permanente es que sea progresivo, con paciencia, porque solamente así cala en la conciencia popular y termina siendo real. Los cambios furibundos de un día para otro, revolucionarios, terminan agotándose con el tiempo de todas maneras, y así como llegan se van. Eso ocurre siempre. Pero bueno, hablando de las reformas, entonces había un pensamiento de la democracia cristiana que se emociona mucho con el tema y que comienza a desviarse. Comienza a notarse una desviación doctrinaria al interior de la democracia cristiana, que se desvía tanto, vamos, que luego con el golpe militar de Velasco terminan apoyando a Velascato, hasta el extremo que Héctor Cornejo lamentablemente termina su brillante carrera política siendo director del diario La Prensa, si no me equivoco, confiscado por la dictadura militar. O sea, un triste final que no merecía, por cierto, Cornejo. Pero bueno, lo que voy es que la desviación es cada vez más notable en la democracia cristiana, y entonces un grupo de dirigentes de la DC, a partir de una crisis concreta que hubo, que terminó con la expulsión de Ramírez del Villar de la democracia cristiana, se reúnen estos políticos, dicen, basta de tanto abuso, basta, o sea, está muy bien que puedas haber sido elegido tú como presidente por los votos del partido, pero eso no te lleva a abusar como estás abusando. La dirección de la democracia cristiana en ese entonces sometía a disciplina a un montón de gente. Repito, el punto culminante fue la expulsión de Ramírez del Villar, y entonces estos políticos de la DC se reúnen y dicen, hasta aquí nada más. Ha habido una desviación doctrinaria y es indispensable que recuperemos el pensamiento social cristiano en toda su pureza. Y eso ya no lo podemos hacer así aquí, así que fundaremos un nuevo partido. Ese es el nacimiento del Partido Popular Cristiano, año 1966. Pregunta entonces, ¿aporte del PPC al país? Desde mi punto de vista, fue el primero. En su acto fundacional, el PPC entrega al país, una vez más, el pensamiento social cristiano. Limpio, inicial, el de los padres fundadores. Y se preocupa de manera especial en entregarlo a través de un ideario. O sea, no es que se juntan 4 o 5 dirigentes y deciden formar su partido, nada más alejado de su voluntad. Se firma un ideario. Luego se harán unos estatutos y demás, pero lo fundamental es el ideario, un documento que se le encarga a Antonino Espinosa, en aquel entonces, el joven Antonino Espinosa, recientemente nos ha dejado, muchos lo recordamos con muchísimo cariño. Antonino escribe un ideario que recoge el pensamiento social cristiano, ese ideario es asumido por todos y a partir de ese ideario se estima la necesidad de formar un partido
social cristiano, auténticamente social cristiano, que haga frente al pensamiento comunista que estaba muy en boga en aquel entonces, y también, como no, al pensamiento liberal y mercantilista del odrismo y del paraísmo que todavía tenía influencia en la sociedad peruana. Y, como no, para enfrentar al aprismo también, que es una manera peruana de expresar la socialdemocracia. Como un paréntesis, chicos, esto para que se acuerden, cuando hayan debates políticos, el APRA representa el pensamiento socialdemócrata. Lo digo especialmente porque a algunos apristas esto no les gusta. Algunos apristas dicen que lo suyo es un pensamiento heroico original de Aya de la Torre. Aya de la Torre fue un pensador brillante, sin duda, pero es socialdemócrata. Pues. Se los digo especialmente porque les molesta. Ustedes le dicen socialdemócrata a un aprista, se molesta. Y no debería molestarse, porque en rigor son socialdemócratas. Pero en fin, cierro paréntesis. De vez en cuando hay que dar datos para la polémica. Primer aporte del PPC a la política peruana, la pureza del pensamiento social cristiano. No se reúnen alrededor de un líder. Es más, Bedoya no fue el presidente de este PPC naciente, ¿no es cierto? Bedoya no fue presidente del PPC hasta muchos años después, inclusive. No hacía falta tener la presidencia. Era un grupo de dirigentes brillantes, Ramírez del Villar, Ernesto Alaiza, Mario Polar, el propio Bedoya, Antonino Espinosa, y siguen firmas, que decidieron preservar para el país el pensamiento social cristiano. Punto número 1. Es más, como homenaje a esta formación de un partido que trataba de reivindicar estas ideas, a los pocos meses, el PPC se funda terminando en 1966. En marzo o abril, si no me equivoco, del 67, se escribe la Populorum Progressio, que es la gran encíclica de Pablo VI, la gran encíclica social de Pablo VI. Yo digo, esto fue un regalo para el PPC seguramente. En un homenaje al nacimiento del PPC vino una encíclica social que puso los puntos sobre las IES de lo que es el pensamiento social cristiano. Muy rápido vino el golpe militar. El PPC se funda, Bedoya es alcalde de la ciudad de Lima, ¿no es cierto?, con este PPC naciente, lleno de ilusión además, o sea, eran estos políticos brillantes que ya habían dado que hablar, había posibilidades, pero sabemos todos que se va a producir el golpe militar de 1968. Velasco del golpe, ¿no es cierto?, termina una experiencia democrática, entramos en una larga aventura militar de 12 años y ahí van a pasar algunas cosas que me parecen importantísimo rescatar, por lo menos una. Si algo ha marcado al PPC a lo largo de toda su historia, si algo ha sido el gran aporte, desde mi punto de vista humilde, del PPC a la política del Perú, ha sido su tenaz y permanente defensa de la democracia. Por encima de todo, el sistema democrático y el Perú. Cuando uno entra al PPC lo sabe bien claro, primero es el Perú, después es el PPC, después los intereses personales, por cierto, en ese orden. Pero bueno, la defensa de la democracia y del país de los PPCistas fue desde el inicio. Si nació defendiendo las ideas social cristianas, muy rapidito tuvo que vérselas con un gobierno militar que conculcaba todas las libertades. ¿Cuál fue la posición frente a esto del PPC? Primero, un Bedoya quiso respetar su calidad de alcalde de Lima. Conmigo no te metes, a mí no me sacas de la alcaldía. A mí me puso aquí el pueblo, había sido el primer alcalde electo además, ¿no es cierto? Y me quedo hasta el último día de mi mandato, cosa que los militares respetaron. Segundo, hace unos días, algunos fujimoristas, desentendidos y poco demócratas, por cierto, difundieron en redes una fotografía en donde se ve a Bedoya, alcalde de Lima, encendiendo el cigarrillo a Velasco. Y han tratado de generar a través de esta fotografía una polémica, pretender decir que Bedoya era servil con el dictador. Nada más alejando de la verdad. Primero que nada, para los jóvenes, lamentablemente en aquella época, 1969, me parece que es esa fotografía, era habitual cuando uno prendía o cuando uno sacaba un cigarrillo. Primero era habitual que se fume. Se fumaba en todas partes, a todas horas, en la televisión. Los presidentes fumaban, los alcaldes también, mientras daban entrevistas. Los comentaristas deportivos fumaban en el set. O sea, yo lo he visto, es una cosa de locos. O sea. Y todos te encargaban un encendedor. Y era un acto elemental de cortesía. Cuando uno saca el cigarro, prender de elemental cortesía. Esa fotografía, además, fue tomada el día de la inauguración del monumento de Ramón Castilla, que está en el centro de Lima. Día en el cual Bedoya le dijo a San Macanuto a Velasco, como no se lo dijeron en todo su gobierno, ¿no es cierto? Con la fineza y la inteligencia de Bedoya, ¿no? Porque lo que hizo Bedoya fue hacer un halago a la figura de Ramón Castilla como el soldado de la ley, ¿no es cierto? Lo que es un soldado puesto al servicio de la ley, con lo cual cacheteó a Velasco de principio a fin, por supuesto, ante la imperturbable presencia del dictador. Pero haciendo esta aclaración, desde el comienzo el PPC se opuso a la dictadura. Y se opuso a través de comunicados. El modus operandi del PPC, ¿no es cierto?, eran los comunicados.
comunicados que salían permanentemente en la prensa, y que eran escritos básicamente por Mario Polar, que era el presidente del partido. En ese entonces el presidente del partido era Mario Polar. Entonces, entre Polar, Ernesto Alaiza, escribían estos comunicados que eran publicados en el diario de Comercio, en la prensa o en donde se pudiera. Nosotros los imprimían, los publicaban y esperaban puestos a ser deportados. En realidad, ellos no sufrieron, estos dirigentes, digo, la persecución que en rigor sufrieron otros dirigentes, injustamente, por cierto. Pero bueno, hubo reiterados pronunciamientos del PPC en defensa de la democracia, en contra de los atropellos a la libertad de prensa, que fue conculcada absolutamente, ¿no es cierto?, contra los ataques a la propiedad privada que se produjeron, por cierto, durante aquel gobierno, contra el malgasto de los recursos públicos, permanentes comunicados. Ustedes lo pueden ver, están en el Archivo de la Nación los comunicados que permanentemente el PPC sacaba una y otra vez para enfrentarse al gobierno militar y tratando de mantener, cosa que logró, alguna actividad partidaria, por cierto, muy restringida, con lo cual, en 12 años de dictadura en serio, o sea, no de dictadura blanda, de dictadura, el PPC pudo mantener una actividad política y pudo mantener una palabra permanente siempre en defensa de la democracia. Esto quiero subrayarlo porque esto fue fundamental. Cuando regresa a la democracia, Francisco Morales Bermúdez, que fue el segundo gobernante de aquel régimen, entiende que había que generar la transición. Creo que lo hace bien, comentario a pie de página, me da la impresión que él hace una buena transición, entiende que había que hacer una asamblea constituyente, de manera que se pudiesen convocar a las fuerzas políticas y en orden se entregase el poder a la civilidad, y fue entonces la ocasión para la Constitución de 1978. Y ahí hay otro gran aporte del PPC a la vida política peruana, la Constitución del 79, trabajada durante 1978. El PPC va a las elecciones, ocupa el segundo lugar, el APRA es primero, el PPC es segundo, luego quedan múltiples fuerzas de izquierda, ya desde ese entonces la izquierda era como ahora, ¿no es cierto? Incapaces de hacer un partido, tienen pues 5, 6, 7, 8 partiditos que a su vez se dividen cada uno en 3 o 4 más cada vez que se tienen algún pleito. Esa fue la realidad del año 78, cuando se reúne la Asamblea Constituyente. Y allí queda como primer aporte el gesto inmortal de Bedoya de ceder la presidencia de la Asamblea Constituyente, que es un gesto democrático, sin nada a cambio. Les cuento la historia. El PPC tenía 25 asambleístas, el APRA tenía 30 y algo, por el estilo, y las izquierdas tenían el resto. De manera tal que para elegir al presidente de la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, el APRA tenía la primera mayoría, pero no era la mayoría absoluta. Los dirigentes de la izquierda le ofrecen a Bedoya ser el presidente de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo hacemos para ganarle a los apristas, que son la mayoría? Nos juntamos. La gente de izquierda va donde los PPCistas y le ofrecen a Bedoya la presidencia de la Asamblea Constituyente. Un honor que, por cierto, hubiera cumplido Bedoya muy bien. Pero Bedoya era un demócrata. Y Bedoya, a cambio de nada, les dice no, porque no era correcto. El pueblo peruano había votado preferentemente por el APRA y, por tanto, entendía Bedoya la presidencia le correspondía a la cabeza del APRA, que en ese entonces Víctor Raúl Ayala de la Torre. Y queda como un gesto para la historia. Mientras es habitual que los líderes políticos arranquen los cargos, Bedoya tuvo la grandeza de renunciar porque era lo correcto, solamente por eso, ¿correcto? Ok, ya durante la Asamblea Constituyente el PPC va a tener aportes importantísimos, que nos ha contado Bedoya, después de muchos años de haber sido un tema casi calificado. Bedoya en los últimos años ha comenzado a contar historias secretas de aquella Asamblea Constituyente, en donde, como bien cuenta Bedoya, en realidad la Constitución fue íntegramente redactada por Roberto Ramírez del Villar. ¿Cuál fue la estrategia de los PPCistas? Muy simple. Roberto Ramírez del Villar redactó una Constitución completa, luego se formaron las comisiones para redactar cada capítulo de la Constitución. Por supuesto, a nadie se le dijo que existía esta redacción. Bajo 4 llaves la redacción de Constitución que le habían encargado a Ramírez del Villar desde la luz de los principios socialcristianos. Una vez que esto ocurrió, se distribuyeron los grupos de trabajo en el Congreso, algunas presidencias, las fundamentales, les tocaron a los PPCistas, derechos humanos en manos de Mario Polar, economía social, el capítulo económico en manos de Ernesto Alaiza. Con esa tranquilidad, lo que hicieron los del PPC fue cortar la Constitución de Ramírez del Villar, y entonces entregarle a Alaiza el capítulo económico, entregarle a Bobby el capítulo de derechos fundamentales, y a cada uno le entregaron el capítulo que correspondía, con la orden de que en su respectiva comisión tratasen de aprobar esos artículos.
Una vez que eso lo lograron en casi todas partes, lo que hicieron después fue llegar a la Asamblea y volvieron a pegar lo que habían despegado. Y más o menos tuvimos al final la Constitución, que tiene una marca social cristiana sumamente importante. Los aportes más importantes del texto. Primero, el preámbulo. El preámbulo de aquella Constitución es un preámbulo que hay que recoger y hay que reconocer, porque ahí están los principios de la doctrina social cristiana, en ese preámbulo de la Constitución de 1979. Los recogen. Vamos, tal vez con una palabra de menos o una de más, algún maquillaje para que nadie diga nada, pero ahí están recogidos en ese preámbulo esos principios que tienen que ver con la primacía de la persona humana, ¿no es cierto? Con que el hombre es anterior y superior al Estado, que tienen que ver con la igualdad, con la defensa de la familia, con la justicia social, con todos estos temas que son muy propios y muy nuestros. Segundo, y esto es súper importante, no solamente el preámbulo, se consigue que la Constitución comience con el tema de los derechos fundamentales de la persona. Lo habitual en una Constitución, lo era hasta ese entonces, no les digo, estaba sentado todo el día, lo habitual en una Constitución hasta ese entonces era que la Constitución comience con la definición de lo que es el Estado. Por ejemplo, en la Constitución del 33, el Perú es una república, bla, 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 bla. No, ahora cambiamos. Comenzamos más bien con la parte de los derechos, ¿no es cierto? El ser humano es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Inmortal artículo primero de la Constitución de 1979, que impone el PPC en un trabajo que va a defender Mario Polar Ugarteche. Entonces ahí tenemos también otro aporte súper importante, que no es menor, para mi gusto es bien importante. Y luego aquel capítulo 2, que es una enumeración larguísima de los derechos fundamentales de la persona. Todo esto repetido en la Constitución del 93, o alguna coma menos, una más, pero es una repetición de aquellos logros que, chicos, sépanlo para siempre, fueron logros del PPC. Eso fue aporte directo del PPC, y aporte directo del PPC, por tanto, a la política y el pensamiento peruano y constitucional peruano. La protección formal del matrimonio, la protección formal de la familia, consagrado constitucionalmente. La urgencia de la formación ética y civil en todos los niveles de la educación, primaria, secundaria, universitaria, consagrado en la Constitución. El régimen económico, pluralista, abierto, que fomenta la inversión bajo el concepto de la economía social de mercado, que es un concepto social cristiano, ya lo verán seguramente en otra charla, que se recoge, ¿no es cierto?, de Müller-Armack, que es un economista alemán, que va a aplicar estos conceptos brillantemente bajo la presidencia de Konrad Adenauer, bajo el mandato del canciller Konrad Adenauer, que va a significar nada menos que la recuperación rapidísima de una potencia destruida después de la Guerra Mundial. Ahí es donde el socialcristianismo demostró su validez.